Eh, Además, me gustaría resaltar el tema, se estuvo hablando de la adaptación y de la discapacidad. Les recomiendo también asomarse, hay una versión de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad para Niños y Adolescentes. El hospital participó en una pequeña aportación y la CIF, ¿verdad? Nos deberíamos de sentar, ¿verdad? Los latinoamericanos y decir, ¿nos conviene la CIF? Para evaluar, digamos, acuérdense que es de la familia de las clasificaciones de la OMS, es una hermanita de la CIE. Entonces, es interesante saber, ¿no?, qué experiencia ha tenido Colombia, México, los diferentes países con el uso de la CIF. ¿Nos conviene en países como el nuestro una cuestión así? Nosotros por norma deberíamos de utilizarla en México, pero ya saben, mi país es muy bonito en las leyes y en la práctica, no sé cómo anden por acá, pero… Bueno, entonces, esta metodología de la UNICEF, fíjense bien que propone, desde luego que son recomendaciones para los países de bajo y mediano ingreso, como los nuestros, y dice que ha buscado a través de lo que se llama indicadores múltiples por conglomerados. ¿Qué quiere decir eso? El chiste es que toman la población a nivel nacional en viviendas familiares representativas, o sea, sí son datos muy sólidos, van a nivel nacional a la casa de las personas a preguntar, ¿no? Bueno, en el caso de México con esta metodología, aquí no se ve muy claramente, pero las prevalencias son las que señalé, vean ustedes, se hizo de 2 a 5 años y de 6 a 9, hasta ahí tenemos datos y son los primeros datos, 2012, no se tenía ningún dato antes, excepto las de los censos nacionales de discapacidad en general que no consideraba a los niños. Entonces, también quiero resaltarlo, algo que se comentó en la mañana, o sea, en México sí hay datos respecto a que existe un lapso de hasta 8 años para el diagnóstico. Es decir, a veces hasta que el niño entra a primaria, un niño con discapacidad leve, y está reprobando y reprobando y reprobando y no logra adquirir la lectoescritura, es cuando se sospecha. Ya antes estuvo en un recorrido de 7 años sin que nadie lo detectara, le ayudara, lo orientara, etc. Sin embargo, la UNICEF sugiere que las preguntas filtro, que se parecen mucho a las de en la mañana que presentaron, ¿sí? Alguien tiene dificultad para entender, que también tiene su crítica, pero bueno, en principio es un buen filtro de inicio. Tiene dificultad para entender, tiene dificultad para atender, tiene dificultad… Ok, son las 10 preguntas filtro que recomienda la UNICEF. Sin embargo, ellos señalan que hay países que han dado el paso adicional, no solamente medir, sino vean ustedes, por ejemplo, las experiencias de Camboya con los datos. ¿Qué hicieron después de tener las prevalencias? Lo que hicieron fue tomar, por ejemplo, los casos positivos con 10 negativos al azar y que se valorara por un equipo médico psicológico móvil. En México debería de ser así porque es un país súper grande y la población rural no accede a los servicios. Entonces, quizá esta experiencia de Camboya puede servir para México. Este es un equipo móvil que va y valora a segundo nivel a aquellos niños que salieron positivos. Hay otros programas, por ejemplo en Bután, donde se capacitó a 120 profesionales de salud y educación, licenciados de educación especial, psicólogos, etcétera. Eran 2 grupos, unos de supervisores y licenciados en educación especial, eran los peritos junto con médicos y asesores de campo, que eran maestros de primaria y trabajadores sociales. Esa fue la experiencia de Bután. En la ex república yugoslava, en Macedonia, se hizo algo parecido aquí. La valoración médico-psicológica era de 1 hora y 15 minutos, oftalmológica auditiva. Acuérdense que estamos hablando de discapacidad en general. En el caso de las guías que nosotros propusimos, aquí voy al tema de cuál debe de ser la valoración adicional. ¿Qué debemos de hacer? Yo le preguntaba al doctor Verdugo en la mañana, al mediodía, ¿qué estudio recomienda usted en general como de cribado o tamizaje?
y me dice, bueno, probablemente Raven, ¿no? Que no depende de tantas instrucciones verbales. Pero vaya, nos tendríamos que sentar, ¿verdad?, en América Latina para decir cuáles tienes disponibles, cuáles son los que están más adaptados culturalmente. Fíjense que esto de la adaptación cultural es básico. Cuando se hizo esta encuesta, se vio que en India la pregunta, ¿cuándo es capaz el niño de tomar una taza por sí solo y beber? En India contestaron a los 2 años, 2 años y medio, y en Tailandia a los 10 meses. Bueno, ¿y quién puede decir que por esa razón los niños en India están discapacitados? Entonces tiene que haber adecuaciones culturales para todo, hasta de México y Colombia, ¿verdad? Aunque hablemos el mismo idioma. Estábamos viendo que tenemos términos muy diferentes, ¿no? La chela, ¿cómo le dicen aquí? No sé cómo le dicen. Ajá, coloquialmente. ¿La pola? La pola. Entonces, ¿cuál debe de ser la valoración de segundo nivel en nuestros países? No lo que dicen los libros, porque cuando nos fuimos a lo que decían los libros, aquí no se ve muy bien, les voy a dar la liga, pero los algoritmos plantean, en el caso, por ejemplo, de autismo, un algoritmo de 2 niveles. El primer nivel, guarderías, escuelas, kinderes, preescolares, lo que tienen que hacer es identificar la desviación del desarrollo. Ah, sí. ¿Y cómo se identifica la desviación del desarrollo? Pues con 4 preguntas de lenguaje. No apunta, no ha dicho la primera palabra al año de edad, no junta 2 palabras para los 2 años. Y uno dice, a ver, espérame, pero los niños mexicanos, ¿cuándo apuntan? ¿Cuándo dicen la primera palabra? Eso no lo sabemos, no podemos tomar en automático los datos de la literatura internacional. Además le agregan instrumentos de tamizaje de desarrollo. A ver, ¿cuáles tienen disponibles, nacionales, probados? Bailey, el Bailey vale 15,000 pesos. Se necesita un entrenamiento mayor para una prueba de desarrollo que es la más reportada en la literatura internacional. Entonces, tenemos que dejar de mirar todos los modelos así como que inalcanzables y decir qué es lo que tenemos y ponernos de acuerdo y actuar rápido, ¿no? Entonces, por eso mi posición ha cambiado bastante. Acuérdense que el primer nivel es detección del desarrollo atípico y el segundo es diagnóstico. Pero cuando uno ve lo que dice la literatura, fíjense que en el caso de la discapacidad, por ejemplo, se propone que para evaluar los problemas de tipo genético, hagamos el algoritmo que implica el análisis de la región subtelomérica. Voy con la genetista y le pregunto, oye, fulanita, ¿y el análisis de la región? Ay, pero ¿cómo crees? En México se hace en un solo lugar o 2. Vale como $3,000. ¿Quién crees que lo va a pagar? Tenemos que enseñar a la gente a que detecte dismorfias. No a estar pidiendo análisis de la región subtelomérica. Ah, pues suena lógico. Suena lógico que mejor capacitemos en el primer nivel conductas de lenguaje tempranas que debemos de estar investigando porque el lenguaje es lo más objetivo del desarrollo, que estén explorando el lenguaje al año, a los 2 años, a los 3 años y dismorfias. Eso no es difícil, eso sí podemos aprenderlo. Eso está a la mano y tenemos muy buenos clínicos, ¿no? Entonces, miren, este es el algoritmo mentado para los síndromes genéticos, análisis de la región subtelomérica. Pero si ni siquiera el tamiz neonatal, que es por ley en México, se hace inequívocamente, no conoce el resultado el papá, ¿y cuánto abarca el tamiz neonatal para cuánto tipo de enfermedades? Entonces, por eso es que mi posición ha cambiado. Vean ustedes, este es otro algoritmo, ¿verdad?, que aparece en la literatura, algoritmo para la evaluación del niño con retrasos del desarrollo. Hacerle todo esto, resonancia, electro, a todos ellos. Y yo diría, bueno, pues nada más acérquense, yo quiero que vayan al hospital de la… Oiga, le van a hacer un electro. Uy, no, ahorita no se puede porque se descompuso el aparato. Oiga, la resonancia. Uy, no, esa pues fíjese que sí la compraron. Pues claro que la compraron a 3 veces el precio. Pero no hay quien interprete. O sea, por eso es de que la literatura tiene que ser tomada pues a nuestro contexto, sí tomarlo mejor, pero lo que urge realmente es que veamos qué recursos tenemos disponibles, ¿no? Y tratar, yo digo que trabajar en conjunto.
Bueno, hoy en día, por ejemplo, muchas de las intervenciones se dirigen hacia la comunidad, ¿verdad? Deberíamos de empezar por prevenir, deberíamos de empezar por aumentar la educación materna. Alguien dice que el factor de protección número 1 para el desarrollo infantil hoy en día en nuestros países es la educación materna. Y con eso vamos a disminuir muchísimos problemas. Pero yo no veo que estemos hablando los psiquiatras, los profesionistas de campañas por la educación materna, ¿verdad? Parece que no. Ok. Bueno, entonces, lo que propone la Organización Mundial de la Salud es de qué manera deberían desplegarse óptimamente la organización de servicios de salud mental. Óptimamente deberían de tener como base la comunidad, el autocuidado, la comunidad en mercados, escuelas, organizaciones, ONGs de diferente tipo, etcétera, etcétera. Vean ustedes, aquí estarían los centros comunitarios de salud mental, perdón, los centros de salud, y aquí los centros comunitarios de salud mental, al mismo nivel que los hospitales pediátricos con camas psiquiátricas. ¿Ustedes tienen hospitales pediátricos con camas psiquiátricas? Yo no. Es decir, México no hay, en México no hay. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer primero para cuadros comportamentales como los que describía la doctora es, pues a lo mejor exigir con las leyes, ¿no? Yo digo que en mi país, con esto del estigma, les va mejor a los pacientes con SIDA que a los niños con discapacidad intelectual o con problemas psiquiátricos. Porque en el SIDA tenemos una población bien luchona. Los gays hacen movimiento tras movimiento y han ido a pelearse con la Suprema Corte cuando los quieren discriminar. Entonces, quizá lo primero, una de las primeras luchas tenga que ser disminuir el estigma en el ámbito médico, y promover protección a nuestros pacientes, que no sé cómo le vamos a hacer. No solamente leyes que suenan que están bien, sino el verdadero ejercicio, ¿no?, de la ley y la protección a la niñez. Me dicen, por favorcito, si ya. Creo que ya, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, en una publicación en la que tuve oportunidad de participar con el doctor Katz y Lascano, entonces, realmente los retos de nuestros países son los que mencionábamos hace un momento, que en realidad yo diría se resumen de la siguiente manera. Primero, que lo que tenemos que hacer en países como los nuestros es asociaciones colectivas, y esta reunión es un ejemplo de eso. O sea, yo nunca había sido invitada por una ONG, o por una… Entonces me da mucho gusto, ¿no? Porque cuando estuve leyendo esto dije, bueno, ya se adelantaron, están haciendo lo primero que recomienda UNICEF, asociaciones colectivas, ¿verdad?, para movilizar los recursos limitados que tenemos. Son pocos, pero vamos a movilizarlos, ¿no? Pero tenemos que involucrar a todo mundo, a las agencias gubernamentales, asociaciones internacionales, personas con discapacidad, personas de la sociedad civil. Es decir, yo veo un esfuerzo de 40 años, ¿verdad?, culminado en seguramente muchos eventos como este. Y hace poco conocíamos a un psiquiatra infantil mexicano que se fue a Yale a trabajar y le decíamos, oye, que mira, que las revistas… Bueno, ¿y por qué no crean una revista latinoamericana con temas de ese tipo? Por ejemplo, la revista de psiquiatría de Brasil empezó así y ahora es una revista que está muy bien posicionada. El punto es de que yo no sé si para revistas o para qué, lo que estoy convencida es que la Asociación Latinoamericana para determinados temas, es decir, compartimos los mismos pesares, ¿no? Y entonces tenemos, sí tenemos que movilizar lo que tengamos, ¿no?, como recursos compartidos. Desde luego que es adaptar, como dice aquí la UNICEF, ¿no?, el potencial local que cada país o cada nicho tiene para componer un equipo básico de evaluación o el tipo de herramientas que se van a utilizar. Las herramientas tendrían que validarse localmente y ser culturalmente apropiadas. Ya vimos lo de la tasa, ¿verdad?, en India y en Tailandia. Y solamente después de esa evaluación, solamente después que tengamos esto acordado, ¿verdad?, podríamos decir que la intervención es inmediata. Me estoy refiriendo a intervenciones que alcancen a grandes grupos de niños, ¿no? Bueno,
algunas reflexiones, ¿no? Sí, me da mucho gusto también participar a propósito de un tema que en mi propio hospital a veces, no, tiene discapacidad intelectual, no, yo, criterio de exclusión, ¿no? Criterio de exclusión casi. Entonces, la discapacidad intelectual se sabe muy bien que los niños en general tienen riesgo de abuso sexual, y ya vamos a ver también otro tema que no me puedo meter mucho ahora, pero los niños con discapacidad tienen 3 a 4 veces más el riesgo de abuso sexual, de explotación sexual, laboral y de todo tipo. La mayor parte de los pacientes referidos a psiquiatría a veces tienen una condición médica que no ha sido tratada ni explorada. Ya lo señaló la doctora hace un rato, ¿no? Pueden estar con una diarrea, pueden estar enfermos simplemente, ¿no? La evaluación psiquiátrica, aquí esta parte es muy interesante porque ¿cómo debemos de hacer la evaluación? Me llamó mucho la categorización que usted planteaba en la mañana. ¿Cómo se debe de hacer la evaluación de niños que no hablan? No son verbales. Entonces, sí deberíamos de estar como diseñando nuestras guías de entrevista para niños que no hablan, ¿verdad? Para niños con autismo y para niños con discapacidad intelectual. Finalmente, ¿no? Esto que les planteaba yo, ya lo dijeron por la mañana, las prevalencias, la mayor parte de la discapacidad intelectual es la que no tiene dismorfias. Los niños están les decía yo el caso típico primero de primaria y no pasan. Es muy importante, ¿verdad? Esto que se ha dicho en la literatura, que la mitad de la discapacidad intelectual no se conoce la causa y se le llama a veces de origen sociocultural. Pero fíjense ustedes, las personas de este tipo se caracterizan por ser pobres, descender de padres con un CI bajo y ubicarse en las minorías o en los grupos marginales. Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto, no? Finalmente, quiero hacer énfasis en el tema del lenguaje, porque si hay un área del desarrollo, déjense ustedes los tamizajes, Denver, Baylis y todo lo demás. Si nosotros enseñamos a nuestros estudiantes de psicología, a nuestros estudiantes de medicina, pedagogos, maestros, a cuidadores, gente que trabaja en las guarderías, a evaluar el lenguaje, tan solo el lenguaje, que es la conducta más objetiva del desarrollo, pues ya estaremos dando pasos adelante. Y para muchos algoritmos que aparecen en la literatura internacional, no balbucear al año de edad, no señalar o no darse a entender con otro gesto, como sea, no dice una palabra o no dice frases espontáneas, ¿verdad? Constituyen indicadores de alarma. Pero aguas, tenemos que ver si en nuestros países, en la ciudad, en el campo, los ricos, los pobres, los niños, ¿sí? La mayor parte de los niños que son pobres, los pocos que son ricos, ¿es igual? Pues, ¿verdad que no? Entonces tenemos que contextualizar todos estos indicadores, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de lenguaje, quiero proponerles, digamos, el reto de que tenemos que aprender a trabajar con especialistas que no son a veces médicos, ni psicólogos, ni pedagogos. La psicolingüística del desarrollo es un campo por derecho propio, psicolingüistas del desarrollo. Entonces, realmente nosotros estaríamos en posibilidad, estos componentes se refieren generalmente a lo que el lenguaje como capacidad de comunicación es. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo del año, 2 años, 3 años en pronunciación o articulación, en expresión, en comprensión o en el uso social del lenguaje? Este es un campo de la psicolingüística que nosotros tenemos que invitar a los expertos en ese campo a que nos digan, ¿qué propones? Mira, aquí dice esta prueba de desarrollo que a los 2 años se dicen 2 frases. ¿Cuáles frases? Pues mira, siempre van a ser 2 muy características, o es un sustantivo o es un verbo de acción. No más, sí, no más. Ota,